están observando a un médico llamado William Cullen, que intenta curar a sus pacientes de la nueva enfermedad de mediados del siglo XVIII. Es la malaria, una enfermedad tropical que los europeos encontraron en sus viajes de colonización. ¿Pero qué es lo que saben? La misteriosa enfermedad hace que la temperatura de sus víctimas suba y las altas fiebres han matado a muchas. Afecta a los europeos y a sus actividades comerciales en una escala enorme. Convencido de que puede curar la malaria haciendo bajar la temperatura de los hospitales, el Dr. Cullen decidió desarrollar una máquina refrigeradora. El Dr. Cullen usó una bomba para crear un pequeño vacío sobre una campana de éter etílico. Cuando el éter etílico llega a la ebullición, absorbe el calor de los alrededores de la campana. Como la malaria es propia de zonas tropicales cálidas, el Dr. Cullen planteó la hipótesis de que el aire frío podría curar esta temida enfermedad. Por desgracia, el aire caliente no tiene nada que ver con la malaria, y por eso su máquina refrigeradora acabó desapareciendo de las páginas de la historia. En esas mismas páginas de la historia encontramos ideas olvidadas, patentes de diseños de máquinas creadas para mantenernos frescos. Esta patente se registró en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos el 27 de noviembre de 1830. Su creador, James Barron, la llamó abanico movido por un mecanismo. A juzgar por la representación del usuario, la máquina parecía funcionar bastante bien. Esta silla, por otro lado, exigiría un esfuerzo algo mayor. En 1847, el inventor Charles Horst patentó una ingeniosa combinación de un abanico y una mecedora. Al mecerse, se activaba el abanico construido sobre ella. La mitad del siglo XIX fue una época de gran inventiva en lo que se refiere a máquinas de hacer frío. Y fue en esa época cuando otro médico reavivó el deseo del hombre de conseguir máquinas refrigeradoras que nos acercaran a los frigoríficos y aires acondicionados que usamos hoy en día. En un sofocante hospital de Florida en 1842, el Dr. John Gorrie inventó un dispositivo que hacía soplar aire sobre unos cubos llenos de hielo. En aquella época se consideraba que los malos aires provocaban enfermedades. El aire frío del Dr. Gorrie era más pesado que el cálido, flotaba bajo los pacientes y salía de la habitación por un agujero del suelo. El Dr. Gorrie creía que el enfriamiento se producía por la rápida expansión de los gases. Creó bombas de fuerza de doble acción. Intentó reducir la temperatura del aire comprimido, incorporando una pequeña cantidad de agua. Esto resultó ser el modesto comienzo del aire acondicionado. ¿Y qué estaban intentando hacer estos hombres? Bueno, lo alucinante es que el frío no se puede crear. Lo que se puede hacer es trasladar el calor de un lado a otro. Tiene que ver sobre todo con la evaporación. Cuando se aplica la energía suficiente sobre un líquido, sus partículas empezarán a moverse con más vigor y al final se liberarán de las fuerzas que las mantienen unidas. Cuando el líquido se convierte en gas, las partículas quedarán libres para marcharse. Nos pasa a todos. Cuando hacemos ejercicio, transpiramos. Lo que sucede es que el sudor se transforma de líquido en gas, y eso es la evaporación. Pero hace falta energía para hacerlo. Lo que no vemos, que es lo que realmente sucede, es que al transpirar se extrae energía de la zona donde tiene lugar la evaporación, es decir, de nuestra piel. Y eso es lo que nos hace enfriarnos. Pero prepárense porque el hombre dio un paso de gigante. Esta vez, un nombre familiar aparece en escena. Un litógrafo se encontró con que en días calurosos los cambios de humedad hacían que el papel que usaba se expandiera o se contrajera. Buscó y encontró ayuda en Willis Haviland Carrier. La primera idea de Carrier fue tratar el aire con una solución de cloruro de calcio. La idea era que el cloruro de calcio interactuara con el aire húmedo y absorbiera la humedad. Funcionó, pero dejó el aire salado, algo que provocaría que la maquinaria se oxidara. De modo que pronto abandonó la idea del cloruro de calcio. Carrier sabía que la cantidad de humedad que el aire puede contener depende de la temperatura, y planteó que enfriando el aire podría reducir su nivel de humedad. Así que transformó un calefactor haciendo circular aire caliente por su sistema en vez de vapor, y sacó la humedad de las tuberías. A medida que el aire se enfriaba, el exceso de humedad se condensaba en los tubos, y así pudo dar a los impresores el aire que necesitaban a la temperatura y humedad adecuadas.
La fortuna debía de estar sin duda de parte de Carrier, porque la respuesta a su problema le llegó cuando estaba esperando al tren. Era una noche bastante fría cuando Carrier estaba esperando en la estación de trenes de Pittsburgh, Pensilvania. Mirara a donde mirara, no veía más que niebla. Y entonces se dio cuenta de que allí mismo tenía la solución a su problema. Observando la niebla llegó a esta idea radical, de que el aire puede secarse saturándolo con agua. Advirtió que el aire cálido y húmedo puede enfriarse rociándolo con agua fría. Cuanto más frío sea el aire, menor vapor de agua puede contener. El exceso de vapor de agua se condensa como niebla artificial, que puede ser retirada, de modo que aunque el aire frío esté saturado, es en realidad muy seco. Su dispositivo estaba pensado originalmente para controlar la humedad, pero sus efectos secundarios prácticos fueron que también enfriaban y limpiaban el aire en el proceso. Era, en resumen, un aparato de aire acondicionado. Carrier tuvo su momento de eureka en la estación de tren. Casualmente, el negocio ferroviario fue una de las primeras industrias que se benefició de su invento. En 1930, Carrier diseñó una unidad de aire acondicionado más pequeña para trenes, que se probó en un vagón-restaurante de la línea de Baltimore a Ohio. Debió de ser el comienzo de los hoteles sobre ruedas. Desde que se inventó, el sistema de aire acondicionado ha formado parte de negocios muy florecientes. El primer aire acondicionado industrial que Carrier instaló fue para una empresa editorial de Nueva York. El aire húmedo que producía la unidad de aire acondicionado era necesario para evitar que se encogieran las remesas del papel y que se secara la tinta. Muy pronto otras industrias descubrieron que el aire acondicionado les venía muy bien para aumentar la eficiencia productiva. La industria del tabaco la usó para establecer un límite de humedad para las hojas de tabaco. Y la industria textil usó el aire acondicionado para elevar la humedad de sus fábricas, al descubrir que hacía que su hilo de coser fuera más fuerte.